¿Quién diría que un segmento de recta dirigido sería tan relevante e importante para el estudio de las matemáticas, principalmente de la física? ¿Qué tal, chicos? Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a ver la parte teórica de vectores. Vamos a ver sus partes, vamos a ver las operaciones entre los vectores y su descomposición en R2, obviamente. Y para ello comenzaremos graficando pues una recta. Vamos a ayudarnos de ese avioncito que apareció por ahí. Nos quedamos con la flecha, pero le vamos a poner un nombre. En este caso le vamos a poner el nombre de la letra A, al cual nosotros podríamos decir que se lee el vector A, pero para que este sea el vector A necesita sus partes. ¿Y cuáles son sus partes? Pues sus partes, la primera vendría a ser el módulo, el cual viene a ser la longitud de ese segmento, porque recuerda que era un segmento de recta dirigido, y su dirección, el cual viene a ser dada por un ángulo la cual se forma con la horizontal y posee un sentido anterior. Por lo tanto, siempre va a ser positivo. ¿Qué más? La resultante de vectores. O sea, vamos a operar dos vectores y para ello nos presentan dos casos. El primero, siempre y cuando sean paralelos. Si recuerda, ¿no? Dos rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar. Entonces, dos vectores paralelos son aquellos que nunca se van a cruzar, o sea, están frente a frente. Bien, y podríamos decir que van verticalmente o pueden ir horizontalmente, pero los dos que comparten, ambos van a un mismo lado. En este caso, los de la izquierda van hacia arriba, mientras que los de la derecha van hacia pues, la derecha. Perfecto. ¿Cómo será su vector resultante? Pues fíjate que si yo pongo el vector A, lo traslado para acá, luego el vector B y lo traslado para acá, forman un solo vector, el cual yo puedo llamar mi vector resultante, y su módulo, o sea, su longitud, vendrá a ser igual al módulo del vector A más el módulo del vector B. Y acá, pues más de lo mismo. Puedo agarrar mi vector A y mi vector B y formar un solo vector y su resultante vendrá a ser la suma de los módulos del vector A con los del vector B. Muy bien. Todo bonito porque pues los dos van en un mismo sentido. Pero ¿qué pasa si es que van en sentidos contrarios? ¿Bien? Por acá uno va hacia arriba y otro va hacia abajo, uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda. Pues ya te puedes dar cuenta o de repente puedes ahí intuir en que, ya, los dos van al mismo sitio, pues los sumo. Y si van en sentido contrario, pues los resto. Déjame decirte que estás en lo correcto. Pero vamos con una pequeña explicación. Al igual como acá trasladábamos estos vectores, obviamente yo no puedo trasladar estos vectores para formar uno solo porque no van en el mismo sentido. Pero lo que podría hacer es poner, por ejemplo, el vector más pequeño, que es el A, y este pequeño que me va a quedar va a ser mi vector resultante, el cual va a ser su módulo la diferencia de B con A. ¿Sí? La diferencia positiva, por favor. ¿Sí? La diferencia positiva. En este caso debería haber sido B menos A. Muy bien. Continuamos por acá y tenemos más de lo mismo. Yo coloco el vector A y me sobra un pequeño chiquitito, el cual va a ser mi vector resultante, cuyo módulo, como te mencioné de este lado, va a ser la diferencia del vector B con el vector A. ¿Sí? Muy bien. Eso es siempre y cuando sean paralelos. ¿Y qué sucede si no lo son? Venga, vamos con ello. ¿Cuál sería la resultante de los vectores si es que no fuesen paralelos? Pues tenemos, por ejemplo, este vector que está por acá y este otro que está por acá. Podemos decir que no son paralelos porque se intersectan en este punto y además pues hay un ángulo entre ellos dos. ¿Perfecto? Muy bien, a ver, ¿cómo podríamos hacer? Podríamos de repente copiar este vector A y trasladarlo a la parte derecha. Tendríamos una pequeña rectita. Este vector B, trasladarlo hacia arriba y se nos genera otra rectita. Y te puedes dar cuenta que se forma un paralelogramo, ¿sí? Un cuadrilátero, el cual lleva como nombre un paralelogramo. Y creo que por ahí ya te puedes dar cuenta o por ahí puedes intuir de repente o ya conoces este método. Bien, pero para los que no, la resultante vendría a estar desde este cruce hacia el otro cruce, ¿sí? Un vector que pasa por todo esto de acá. ¿Listo? Y como te mencioné, o bueno, la figura es un paralelogramo, por lo tanto el método es el método del paralelogramo, ¿sí? Podríamos decir entonces que el vector resultante va a ser igual al vector A más el vector B. Vectorialmente hablando, ojo, porque aquí tiene la flechita en la parte superior, ¿sí? Ojo, ojo al detalle.
¿Y cuál será su módulo de ese vector resultante? Que es lo que más nos interesa, ¿no? Pues a través de esta fórmula que sería la raíz cuadrada del módulo de a al cuadrado más el módulo de b al cuadrado más dos veces el producto de sus módulos multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Bien, el ángulo que forman estos dos vectores. ¿Qué más? Pues podemos ver casos particulares justamente aplicando el método del paralelogramo. La primera, si es que estos dos vectores forman un ángulo de 90 grados. Utilizamos el mismo truquito que hemos hecho por acá, trasladamos el vector B hacia arriba, en este caso el vector A hacia la derecha, y se nos forma una especie de rectángulo. La resultante vendría a ser la diagonal y su suma, ¿sí? El vector resultante vendría a ser el vector A más el vector B, vectorialmente hablando. O sea, no es que si el vector A vale 3 y este 5 ya la resultante vale 8. No, no, no. La suma vectorial no es igual a la suma escalar, ¿sí? Hay que tener cuidado. ¿Cuál será entonces su módulo de este vector? El módulo del vector resultante va a ser la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Déjame ahí abajo en los comentarios por qué crees que esto es su fórmula de él y no esta que está en la parte superior, si es que estamos aplicando el mismo método. Bien. Siguiente, otro caso particular es, primero, si consideramos que estos dos vectores son iguales, y segundo, si es que este ángulo que forman, pues es un ángulo de 120 grados. Utilizando el mismo truco de aquí, al trasladar estos vectores, pues tenemos el vector B se traslada, el vector A se traslada, y el vector resultante vendría a ser esa flechita que va en la diagonal. Muy bien, pero en este caso su módulo del vector resultante va a ser o bien el módulo de A o bien el módulo de B. Porque como te mencioné, para este caso en particular, la primera condición es que estos dos vectores sean iguales y la segunda es que este ángulo sea de 120. Entonces estos son los dos casos particulares que nos vamos a encontrar en el método del paralelogramo. Pero esta no es la única forma de sumar vectores cuando no son paralelos, porque aquí estamos viendo solamente dos vectores. Puedes encontrarte hasta con 3 o 4 vectores y que te pidan hallar la resultante. Veamos otro método. Seguimos trabajando por ahora con dos vectores. Ya vamos a ver tres. Mira, seguimos trabajando con dos vectores. El método del polígono. Tenemos estos dos vectores. Para nosotros aplicar el método del polígono, lo que necesitamos es que estos vectores sean continuos. A ver, para poder explicarme mejor, sería esto de acá. ¿Te das cuenta que tanto el vector B como el vector A van en un mismo sentido? O sea, este va hacia la derecha y sigue el camino, ¿no? Van en un mismo sentido. ¿Cuál será su vector resultante? Te puedes percatar que si yo uno este punto con este de acá, formarían un triángulo, pues, y el triángulo es un polígono. Y justamente ese vector que va a cerrar el polígono viene a ser el vector resultante. Es así como decimos que el vector resultante será igual al vector A más el vector B, vectorialmente hablando, ¿sí? Porque no es, te vuelvo a decir, que si él vale 5 y él vale 3, pues ya R vale 8. No, 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 eso no es. Esto es solamente a través de vectores. Recuerda que si nosotros queremos calcular su valor, o sea, su módulo, ya vamos a ver más adelante qué cosa podríamos emplear. ¿Listo? Pero bien, eso es cuando son dos vectores. Pero ¿qué pasa si son tres? Mira, tenemos acá tres vectores, los cuales van en un mismo sentido. Eso es muy importante y crucial en el método del polígono. ¿Sí? Y justamente, estos de acá, si es que yo cierro con él, ¿qué polígono formaría? Un cuadrilátero, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a formar. Formarían un cuadrilátero, el cual su resultante sería este vector que cierra ese cuadrilátero, y podríamos decir que el vector resultante será igual a la suma de esos tres vectores. ¿Por qué? Pues porque los tres van en un mismo sentido. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué es necesario que los tres vayan en un mismo sentido y el vector resultante vaya en sentido contrario? Puesto que, fíjate aquí en la observación, ¿qué observas? Ya de por sí los cuatro vectores van en una misma dirección, ¿sí o no? O sea, como que se parece a este de aquí, pero la diferencia es que este vector que apareció, que es nuestro vector resultante, está en contra, ¿no? Mientras que aquí no hay vector resultante todavía, al menos no todavía, pero tenemos los cuatro vectores que van en un mismo sentido. Lo primero, mi vector resultante se supone, por lo que ya he visto aquí en la parte izquierda, debe ser igual a la suma de los cuatro vectores, pero yo te pregunto, esto ya es un polígono, o sea, ya es una figura cerrada. ¿Cómo podríamos volver a cerrarla
dibujando nuestro vector resultante. No se puede, ¿sí o no? Entonces, cuando yo observo que mis vectores ya han formado una figura cerrada, pues digo que la suma de sus valores, o sea, de sus vectores, vectorialmente hablando, es el vector 0. Es así como podemos decir que la resultante de un conjunto de vectores que ya forman un polígono, pues es 0. Bien, es 0. Fin de la observación. Ahora, ¿y cómo podríamos hallar su módulo de estos vectores? ¿Nos podríamos ayudar de qué? Pues ahí entraría a tallar lo que viene a ser la descomposición de vectores. Aclaro, en R2, ¿sí? Porque un vector se puede descomponer ya sea en R2 como también en R3. Déjame abajo en los comentarios si es que deseas que hagamos un video explicando vectores en R2 a profundidad y en R3 también un poco más a profundidad. Pero por el momento pues nos quedamos con nuestro vector. Bien, tenemos ahí nuestro vector A con su dirección. Aquí está el vector A, por lo tanto podríamos saber su módulo también. ¿Y cómo descomponemos un vector? Perfecto. A ver, un vector está compuesto por otros dos vectores, un vector en la horizontal y otro vector en la vertical, el cual pues vamos a llamarle un vector AX, que está en la horizontal, y un vector AY, que está en la vertical. Dicho sea de paso, por lo que ya hemos visto, fíjate que si este vector AY yo lo traslado para este lado, formaría un triángulo, ¿sí o no? ¿Y qué podríamos decir? Que el vector A funcionaría como una especie de vector resultante y tendríamos esta suma vectorial, ¿sí? Tú en tu cuadernito, ahí que de repente donde tengas para apuntar, si quieres haz la prueba, si tú trasladas este vector hacia acá, se forma un triángulo, el cual el AX con el AY tienen un mismo sentido y el vector A funcionaría como un vector resultante, lo que hemos visto con anterioridad, ¿verdad? Muy bien, para facilitarnos un poco más el estudio, vamos a decir esto, que el módulo del vector A también se puede escribir simplemente colocando su nombre, ¿sí? A simplemente, o sea, si tú ves A sin la flecha, estamos indicando el módulo, ¿listo? Es así como nosotros podemos decir lo siguiente, si nosotros conocemos la dirección del vector A, nosotros podemos dar una equivalencia de cuánto es el módulo del vector AX y cuánto es el módulo del vector AY, ¿sí? Por lo tanto, los módulos de la componente son el módulo del vector AX, o sea que está en la horizontal, viene a ser el módulo de A por el coseno de tita. Mientras que el módulo del vector A que está en la vertical viene a ser el módulo de A por el seno de teta. ¿Listo? Pero, ¿cuánto vale el módulo del vector expresado con estos dos vectores? Pues fácil y sencillo, viene a ser el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada del AX al cuadrado más AY al cuadrado. Creo que te puedes recordar que esto es utilizando el teorema del paralelogramo, ¿sí o no? Muy bien. Además, pues podríamos también tener que la tangente de este ángulo, o sea, de la dirección del vector, viene a ser el cociente del vector en Y y el vector en X. ¿Listo? Entonces, esto es descomponer un vector en R2, en el eje X y en el eje Y. Bien, o sea que un vector A yo lo podría borrar y podría simplemente colocar el vector AX y el vector AY. Descomponerlo en dos partes. Bien, ¿un vector se puede descomponer en más de dos partes? Sí, se puede descomponer en más de dos partes, pero eso será tema de otro video, ¿sí? Y por ahora habríamos acabado. Hagamos una breve recapitulación de todo lo que hemos visto ahora. Hemos visto vectores, hemos visto sus partes, las cuales son dos, también la resultante de los vectores y además cómo descomponer un vector en R2. ¿Listo? Entonces, eso sería todo de mi parte. Y, por favor, me ayudaría bastante si me dejas un like si te gustó el video y que también lo compartas y te suscribas. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos. Chao.